ocupen su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. No pierdan esta parte de la Biblia, hermanos, porque esta va a ser nuestra base principal. Hermanos, ¿verdad? Bueno, hoy le he puesto este mensaje, ¿verdad? Que, hermanos, los problemas son como una tormenta para la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros, hermanos, cuando tenemos algún problema, llámese del problema que sea, hermanos, el problema nos agobia, hermanos. El problema nos quita felicidad. El problema nos quita, ¿verdad?, la paz. Es como como un viento fuerte, hermanos, que nos arrastra y que nos humilla y nos doblega. De tal manera, hermanos, que cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, ese problema, hermanos, se agranda de una manera fea en nuestra vida, hermanos, por decirlo así. Hermanos, aquí vamos a ver qué nos dice el siguiente versículo de la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí donde dimos lectura. Gloria al Señor. Cristo está aquí. Nos dice el 24. Gloria a Dios. Por ahí sí lo tienen al alcance. Gloria a Dios. Y aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Hermanos, dice el 25, gloria a Dios. Y llegándose sus discípulos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Miren, hermanos, si lo vamos a hablar algo así para que podamos entenderlo un poquito, ¿verdad? El problema de nuestra vida es como cuando estamos metidos dentro de un barco, ¿verdad? Hablando de lo espiritual. El Señor estaba descansando, estaba durmiendo, estaba no sé, recostado ahí descansando el maestro. Y cuando estaba el barco, ¿verdad?, navegando, estaban el viento, estaban las olas, ¿verdad?, de una manera fea, los discípulos tuvieron miedo. El personal que iba ahí, hermanos, tuvieron miedo. No nada más iban los puros discípulos, había más gente ahí, que se levantaron y Señor, sálvanos, que perecemos. En el momento que el maestro se paró, hermanos, dice, gloria al Señor, el 26. El 26, gloria a Dios. Y él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Hermanos, nos damos cuenta, hermanos, cómo el Señor se levanta, ¿verdad?, y reprende a estos varones, hombres de poca fe. Les falló la fe, hermanos, como a usted, como a mí. Nos falló la fe. A veces en medio del problema, hermanos, en medio de la lucha, a veces flaquea nuestra fe, hermanos. Y no me dejarán mentir, hermanos, los que hemos pasado por ese tipo de situaciones. Llámese el problema que sea, hermanos. Llámese el problema de su matrimonio. Pudiera ser que usted tenga un problema dentro de su matrimonio, dentro del seno matrimonial, esté pasando el problema fuerte. O pudiera ser que con uno de sus hijos, de sus hijas, con su papá, con su mamá, con su abuelito, con su abuelita, no sé, un problema familiar, un problema físico, una enfermedad, una lucha, no sé qué problema sea. Pero, hermanos, a veces nos falla la fe, hermanos. Y ante la lucha, ante el problema, hermanos, nuestra carne tiembla y sufre y llora. Y a veces andamos así bien desanimados, desalentados. ¿Por qué? Porque, hermanos, nos falla la fe. No es pecado, hermanos, que nos falle la fe. El Señor sabe, Él conoce, hermanos. Pero esos hombres, hermanos, anduvieron con el Señor. Anduvieron con Él, vieron milagros grandes, habían visto cosas grandes. Y aún así les falló la fe, hermanos. Y nosotros como cristianos, cuando estamos en medio de la batalla, en medio de la lucha, hermanos, a veces falla la fe, hermanos. De veras. Y qué bonito es cuando estamos bien sanitos, estamos sin ningún problema,
y gloria a Dios, y sí se puede, y para acá y para allá, pero cuando nos viene a nosotros el problema, hermanos, es cuando ahí debemos de sujetarnos más al Señor. Por eso la importancia de amar a Dios. Apenas le decía yo a mi nuera que nosotros debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, amarlo con pasión, amar al Señor así, una cosa bonita, o sea, que sintamos el amor de Dios. Porque decir amo al Señor, pues, cualquiera puede decir. Usted va con el drogadicto, ¿crees en Dios? Sí, cree en Dios. Va usted con la prostituta, ¿cree en Dios? Sí, cree en Dios. Va usted con el satánico, también dice que cree en Dios. El brujo cree en Dios. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Fíjese, ellos todavía se sujetan más que el ser humano, porque los demonios dicen que cuando invocamos el nombre del Señor Jesucristo, ellos tiemblan. Al invocar el nombre del Señor, la sangre de Cristo, ellos se sujetan. Pero el ser humano, hermanos, no se sujeta a nada a veces, hermanos. Pero estamos hablando del tema, hermanos, de esta fe que estamos confiando en el Señor, que debemos de aumentar nuestra fe. Hermanos, nos dice aquí mismo en el 27, en el versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Imagínense, hermanos, en qué ser supremo estamos confiando nosotros. No estamos confiando en cualquier personaje, en cualquier persona. Estamos confiando en un Dios que le obedecen los vientos, el mar, los cielos le obedecen al Señor. O sea, cuando nosotros estamos confiando en ese Dios poderoso, nuestra fe está bien anclada. Aunque vengan vientos, vengan lo que venga, pero su fe está anclada. Conocen las anclas, ¿verdad? De los barcos. Son unas cadenas gruesas y son como dos ganchos, ¿verdad? Que bajan hasta lo profundo de la mar. Y cuando vienen vientos y todo, el barco está sujetado de las anclas y no se mueve para ningún lado. O sea, no se lo lleva, tal vez se mueva, pero no se lo lleva el viento porque está anclado. Y nosotros debemos estar anclados en la fe de Cristo, aleluya. Ahí debe estar nuestra ancla, debe estar fundada o anclado en Cristo Jesús, aleluya. Amén. Hermanos, nos dice la palabra del Señor, bendito sea su nombre. Amén. En San Marcos, bendito sea el Señor, aleluya. Esta parte también no la pierdan, vamos a estar aquí dando lectura. Bendito y alabado sea Dios. Amén. San Marcos capítulo 4. En su versículo 37 hasta el 41 nos vamos a ir para rápido. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Cristo está aquí, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. San Marcos capítulo 4 versículo 37 hasta el 41. Gloria a Dios. A ver, por ahí alguien lo tiene. Puede dar lectura con la ayuda de Dios. Dice: Y se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? aleluya. Hermanos, volvemos a caer en el mismo tema, hermanos. ¿Verdad? Cuando nosotros vemos el problema difícil, cuando nosotros vemos, hermanos, la situación que ya estamos a punto de bajar la guardia, espiritualmente hablando, hermanos, hay alguien que responde, se llama Jesucristo. Que Él con su pura voz, hermanos, Él calma todo eso, hermanos. De una manera bonita, hermanos, que cuando usted ve ya casi perdida la situación que está usted pasando, el problema, tal parece que ya perdió el problema, tal parece que ya
y usted ya no pasó nada. Yo por más que oro, por más que ayuno, por más que le clamo a Dios, no pasa nada. El problema ahí sigue, mi dolor ahí sigue, lo que sea, lo que eso esté pasando, hermanos. Y es como un viento fuerte, hermanos, como una ola enorme, hermanos, que está arrasando. El problema es que lo está haciendo grande, hermanos. Y por nuestra cabeza, hermanos, empezamos a trabajar. Y el diablo nos dice, ¿qué tal si no te contestamos? ¿Y qué tal si no es cierto? Y viene la duda, hermanos. Y es cuando, hermanos, nosotros empezamos a fallar, empezamos a flaquear nuestra fe. ¿Verdad? Les dice el Señor aquí, no estén, en pocas palabras, no tengan miedo. No tengan miedo. ¿Les falló la fe? Les vuelvo a hablar otra vez aquí de la fe. La fe les falló, hermanos. Y así nos pasa, hermanos, a nosotros, los seres humanos, los que estamos en este tiempo, hermanos, que no tuvimos el privilegio de andar con el Señor. Porque esos hombres anduvieron con Él. Porque esos hombres habían visto milagros enormes del Señor. Nosotros físicamente no lo hemos visto, hermanos. Pero ¿a cuántos de nosotros el Señor así nos ha contestado palpablemente, hermanos, que hemos visto el poder de Dios? Porque si nunca usted ha visto ese poder de Dios, hermanos, pues tristemente estamos perdiendo el tiempo. Estamos predicando un Dios muerto. Pero si usted dice, yo he visto el poder de Dios, si yo lo he visto, yo estoy parado aquí, hermanos, porque lo que le estoy predicando, hermanos, yo también lo he visto. He visto el poder de Dios, hermanos. Palpablemente así lo he visto. Y Él me ha contestado de una manera, hermanos, bonita, hermanos, que yo a veces me admiro. Digo, Señor, ¿será posible, Padre, que tú aún tengas misericordia de este pecador? Que aún tú te fijes en mí, aún siendo lo que soy. Pues aunque yo dudo en mi carne, pero Dios me ha contestado, hermanos, de veras. Por eso estoy aquí. Yo creo que también ustedes han visto el poder de Dios. No sé si nada más yo. Amén. Amén o no amén. 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 Entonces, Dios ha contestado, hermanos, pero sí nos pide que tengamos la fe. Y fe nada más son 2 letras. No es algo grande. Pero qué difícil es tener esa fe, hermanos. Qué difícil es tener esa fe cuando se está pasando por el problema, por la enfermedad, por la lucha. Qué difícil es, hermanos, de veras. Es complicado, pero no es imposible, hermanos. Ahí es donde debemos de tratar a Dios. Decirle, Señor, pues aquí está mi fe, aquí está mi confianza en ti. Y estamos confiando en un Dios que le obedece los cielos, el mar, que todo, no hay nada que se sujete. Dice que prácticamente en cuanto el viento vio al Señor salir de la barca, ¡pum!, se quedó quieto. Y cuando el Señor, clamamos al Señor con ese corazón, hermanos, sincero, cuando nos humillamos al Señor, hermanos, Él contesta. De una manera bonita, hermanos, de veras. Yo me sorprendo a veces de ver tanto poder de Dios en mi vida. Digo, Señor, gracias porque me has contestado. Y cuando pensamos que el Señor no contesta, es porque algo va a hacer, no sabemos qué vaya a hacer. Siempre he tenido en mente a las personas que les he predicado, y tristemente, terrenalmente digo, tristemente, y alegremente también lo digo, porque se han ido con el Señor. Pero que les he predicado cuando ya están al borde de la muerte, y les he dicho, hermanos, si Dios no contesta a esta petición, es porque ese es el boleto para que usted se vaya con Dios. Es el boleto para irse con Dios, no hay otro. Este es el boleto, la palabra de Dios, para irnos con el Señor. Luego dicen, se murió en su enfermedad, nunca sanó, porque ese era el boleto para irse con el Señor. Lo importante es que estemos bien con Dios, porque si no estamos bien, pues nada nos sirve que hayamos conocido al Señor. Gloria a su nombre, gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, qué nos dice. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ahí en San Lucas, hermanos. Bendito sea el Señor. San Lucas, capítulo 8, versículo, gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. 23
hasta el 27, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Cristo está aquí. Aleluya. Si alguien lo tiene al alcance, puede dar lectura con la ayuda de Dios. Dice: Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y sobrevino una tempestad de viento en el lago, y hechían de agua y peligraban. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, maestro, ¿qué pereceremos? Y despertando él, increpó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron, y fue hecha bonanza. Y les dijo: ¿Qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, diciendo los unos a los otros: ¿Quién es este que aun a los vientos y al agua manda, le obedecen? Gloria a Dios. Hermanos, aquí el Señor hizo hincapié en esta parte. ¿Qué es de vuestra fe? Hermanos, cuando nuestra fe está ardiendo, por decirlo así, nuestra fe está firme en el Señor. ¿Usted cree en el Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿Usted tiene fe? Sí. Porque nuestra fe está firme en Dios. Pero cuando empezamos a fallar, hermanos, en nuestra fe, empezamos a decir: no, es que no creo que el Señor pueda. No creo que el Señor pueda hacer esto. Y hay veces que el diablo nos mete la duda, de veras. A veces dudamos de esa fe que Dios nos ha dado. Porque la fe viene de Dios, hermanos. La fe viene por medio de conocer su palabra, por medio de conocer a Dios. Ahí viene la fe, empiezan a hacer la fe en algo que usted ya vio en el Señor, que usted le contestó al Señor. Ahí viene la fe. Allá afuera, hermano, la gente cree en otras cosas, adora otras cosas, ensalza otras cosas, hermanos. Y nosotros conocemos al Dios que le obedecen los vientos, que le obedece el mar, hermanos, los cielos, todo está en sus manos de Él, hermanos. ¿Qué hay de nuestra fe? Imagínense, hermanos, cuando nos falla la fe, nos pasa como a Pedro, hermanos. Pedro, hermanos, ¿qué le pasó, hermanos? Pedro era un hombre que retó a Dios de esa manera, cuando le dijo: si tú eres Jesucristo, pídeme que vaya yo hacia ti. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que se bajó del barco y caminó. En el momento tuvo fe. Pero dice que los vientos, estaba la tempestad con todo, y dudó el hombre. Dudó porque iba caminando, hermanos. Como que dijo: bueno, es que los vientos es el problema, hermanos. La tempestad es la lucha fuerte, la enfermedad, el dolor, el llanto. Entonces eso, hermanos, hace que nuestra fe a veces baje. Cuando me llamó el Señor: Señor, sálvame. Dice que tomó su mano, ¿verdad?, y lo sacó. Y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo reprendió el Señor. Pero, hermanos, vamos a buscarlo, hermanos, gloria a Dios, esa parte bíblica. Ya por último, aquí mismo en San Mateo, hermano. No, en San Mateo, hermano, vamos a ir a San Mateo, hermanos. Gloria a Dios. San Mateo, en su capítulo 14, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Cristo vive, hermano. Gloria a Dios. En su versículo 14, en su capítulo 14, en su versículo 24, bendito sea el Señor. Vamos a dar lectura hasta el 30, con la ayuda de Dios, hermanos. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar, y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo: fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló, diciendo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo
y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Gloria a Dios. Hermanos, Pedro, que hermanos andaba con Jesucristo. Imagínense, hermanos, caminar como el Señor en medio de las aguas. El Señor no le dijo: no, pues es que yo soy Dios y nada más yo puedo caminar sobre las aguas, ¿no? Le dijo: ve. Y dice que caminó, ¿verdad? Caminó sobre las aguas, Pedro. Andaba caminando. Pero el viento estaba tan fuerte, hermanos. Y tuvo miedo. Tuvo miedo, tuvo duda. Y es lo que pasa, hermanos, en nuestra vida espiritual, hermanos. Cuando el problema está fuerte. Cuando el enemigo nos ataca, hermanos. Honestamente tenemos miedo, ¿o no? A veces viene el miedo, hermanos. Estamos a temblar, empezamos a sentir el miedo. Y el miedo se apodera de nosotros. Y la Biblia dice que el miedo no es de Dios. El miedo es del enemigo. El mismo diablo pone el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo no es de Dios, hermanos. El miedo lo pone el enemigo. Pero, hermanos, también, hermanos, ¿verdad? Dice que Pedro caminó, pero tuvo miedo. Al ver el viento, al ver todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor, él tuvo miedo. Y ya cuando estaba hundiéndose, clamó al Señor: sálvame. Cuando estaba a punto de hundirse. Por eso es que cuando nosotros, hermanos, ya estamos a punto de hundirnos, cuando ya la fe ya nos flaqueó, ya nos falló la fe, clamamos a Dios. Y Él responde. Nunca nos va a dejar que nos hundamos, porque somos sus hijos, hermanos. Somos parte del Señor, hermanos. Usted y yo, sea fea, bonita, como sea alta, bajita, chaparrita, morenita, güera, como sea, o güero, el Señor nos ama a todos por igual. Somos parte de su rebaño, hermanos. Desde el momento que conocimos la palabra de Dios, ya no somos ajenos a Dios. Ya sabemos que hubo un ser supremo que dio la vida por nosotros, que murió por nosotros, los pecadores. Y es por eso que cuando clamamos a Él, Él nos contesta, dice: clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Dice: clama a mí. Entonces tenemos la enseñanza de clamar a Dios. Pero eso no evita, hermanos, que tengamos miedo. Cuando llega el problema, hermanos, estamos en alguna situación difícil, hay miedo, hermanos. Cierta ocasión, hermanos, que nos íbamos a voltear en el vehículo, cuando se empezó a derrapar así, a girar en la carretera la camioneta, les voy a ser sincero, hermanos, sí sentí miedo, porque sentí que ya nos íbamos a voltear. Ya íbamos así, de ladito así. Ya era una cosita de nada, hermanos, para que nos volteáramos, porque la camioneta no se controlaba, se giraba en la carretera. Entonces en ese momento yo clamé: la sangre de Cristo tiene poder. Con esa autoridad, hermanos, mire, la camioneta se estabilizó así, rapidito, hermanos. No me dejará mentir mi esposa y mi hija, que escucharon cuando yo clamé así, con esa seguridad. Y la camioneta se paró así quietecita, hermanos. Sí, rebotamos con un bordo primero y seguía girando la camioneta así en la carretera. Y sí tuve miedo, hermanos, porque como humanos sentimos el miedo. Pero al mismo tiempo me vino la fortaleza de Jesucristo, hermanos, a mi vida, y clamé: la sangre de Cristo tiene poder. Y la camioneta se estabilizó. Pedro tuvo miedo, vio que estaba la tempestad con todo, que estaba el viento fuerte, y tuvo miedo. Por eso se hundió. Le falló la fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero también, hermanos, tenemos nosotros una seguridad, hermanos, que si nuestra fe se mantiene, hermanos, en el momento que nos estamos hundiendo, viene la mano de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Él nos fortalece, hermanos. Él nos llena de esa paz. Yo no sé cuál sea su situación, hermana. Yo no sé qué está pasando por su vida espiritual. Solamente Dios sabe lo que está sintiendo, lo que está pasando por su vida. Alguien me dijo en una ocasión: hermano,
alguien le contó mi vida. No, porque habló todo lo que me está pasando a mí. Le digo, no, es que Dios conoce las vidas de las personas. Dios sabe. Y Dios da lo que necesitamos. Gloria a Dios. Yo no sé si usted se está hundiendo en su situación de su problema, en la situación de la enfermedad, de la lucha, de la angustia, de la soledad, de la depresión. Hay gente, hermanos, que se deprime, que llora, que sufre, que están pensando en quitarse la vida. Y quiero decirle, tal vez algún día me puedan ver por medio del internet, quiero decirle que la respuesta es Cristo y que no hay otro. Y que el problema, cuando nosotros le damos la carga a Dios, Él lo va a llevar. Cuando estemos a punto de hundirnos, hermanos, quiero decirle a usted, hermana, que me escucha hoy en esta hora, que no está sola, que no está solita, que no está sola. Cristo está ahí. Gloria a Dios. Como dijo un varón, no le digas a Dios cuál grande es tu problema. Dile a tu problema que tienes un Dios grande y poderoso. Él obedece, le obedecen los vientos y los vientos se calman ante su presencia. Y no hay nadie que se pueda poner, que no se pueda doblegar delante de Dios. Todo ser humano, toda rodilla un día se va a doblegar delante de Dios. No hay poderoso más que Dios, no hay ninguno. Habrá gente millonaria, habrá gente que tenga tanto dinero, pero no hay ninguno como mi Dios. Solamente es el que tiene el control de su problema, hermano. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero decirle, hermana, que Dios conoce su problema. Dios no es ajeno a su problema. Dios sabe lo que usted está pasando, porque Dios la ha visto sufrir, la ha visto llorar por ese problema, por esa enfermedad, por esa situación que está pasando. Dios la ha visto. Y la ha visto que se está hundiendo. Y Él le va a tender la mano. Él le va a tender la mano como a Pedro. A Pedro posiblemente mi Señor hubiera dicho, pues dudaste ahí, húndete solo, hógate. No, el Señor lo levantó y lo sacó de ahí. Gloria a Dios. Únicamente le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero hermanos, aunque nos estemos hundiendo, sigamos creyendo en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy le invito para que usted ore a Dios. Ore a Dios. Yo no sé cómo quiera hacerlo, acostada, sentada, parada, de pie, como usted sienta en su corazón, hermano. Orar al Señor. Vamos a salir de este lugar, pero vamos a orar primero. Yo le invito a que usted ore a Dios, al Señor. Le clame a Dios en esta hora. Bendito Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Tu Hijo amado, ante ti nos acercamos, mi Señor amado, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu bondad y tu misericordia, Padre. Reconociendo que tú un día, Señor, dices la vida por cada uno de nosotros. Y reconociendo, mi Señor amado, que tú estás aquí en medio de nosotros. Mira, Padre, yo no sé cuál sea el problema de mi hermana, de mi hermano. Yo no sé cuál sea su situación, Señor. ¿Qué están pasando por su vida espiritual? Padre, por su vida, no sé qué están pasando, Padre, pero tú conoces, mi Señor amado. Y tú sabes, Padre, que la situación de cada uno, Padre. Padre, pero dice tu palabra, clama a mí y te responderé. Padre, en esta hora queremos pedirte, Señor, para que esta palabra, Señor, que acabamos de dar lectura, Padre, queremos tomarla para nuestra vida espiritual, Señor, y que en este momento del problema de la lucha, cuando estamos a punto de hundirnos, Padre, podamos seguir confiando en tu palabra, mi Padre. Podamos seguir clamando a ti, Señor, en ese momento